Profe, lo está grabando. Ah, gracias, Cristóbal. Profe, lo está Ahora sí, grabando. ¿ven? Lunes 19 de abril de 2021, objetivo, reconocer las funciones de los órganos que son parte del sistema digestivo. Ya vimos que está compuesto por muchos órganos. No los vamos a ver todos, no los vamos a ver todos porque son varios órganos que componen el sistema digestivo y que tienen distinta importancia. Pero vamos a ver los principales. Dentro de los principales encontramos este que nosotros llamamos el esófago, que es esta gran manguerita que nosotros tenemos, que va desde de la boca, ¿cierto? La faringe, y baja hasta el estómago. Es un tubo, es como un tubo de PVC, es una cañería, pero es una cañería que nosotros llamamos músculo, es decir, que logra contraerse y expandirse para empujar el alimento hacia el estómago. Ese movimiento o eso que entra dentro del esófago, nosotros lo llamamos el bolo alimenticio. Una vez, acuérdense, que en nuestra boca nosotros comemos algo, primero lo masticamos con los dientes, ¿cierto? Para cortarlo. Luego lo molemos con nuestras muelas. Y ahí, en ese molido que estamos haciendo del alimento, entra la saliva, las glándulas salivales que logran ablandar y humedecer el alimento para que haga más fácil el paso hacia el esófago. Si yo me como un trozo de pizza gigantesco y lo muerdo, no puedo llegar y tragármelo, ¿cierto? Porque me ahogo. Tengo que masticarlo muchas veces con las muelas, masticarlo, hacer que la saliva haga su función, que es humedecerlo, y con sus ácidos, por así decirlo, con sus ácidos, poder también disolverlo un poco, hacerlo blando y que entre al esófago, y el esófago entonces, desde la faringe hasta el estómago, con su movimiento muscular, lo hace caer, ¿ya? Atraviesa el esófago todo el tórax, toda la parte donde tenemos las costillas, atraviesa este órgano que conocemos como esófago, porque pasa, ¿cierto? Desde la boca hasta el estómago. Dependiendo de la persona, puede llegar a medir 25 centímetros, es decir, es como casi del tamaño de una regla. Es uno de los órganos, o un órgano muy largo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es muy grande. Claro, es muy largo dentro de nuestro organismo y además tiene funcionamiento a través de los músculos que nosotros no podemos manejar directamente. Alguno de ustedes puede concentrarse y decir, miren, voy a mover el esófago, miren cómo lo muevo, así como yo muevo los músculos de la mano o de los dedos. Yo puedo decir, miren cómo muevo mi esófago. No, ¿cierto? No, no se puede mover el esófago. Claro, el esófago se mueve, pero lo hace de manera instantánea Propia, por órdenes voluntaria. del cerebro, ¿cierto? Lo hace de manera autónoma. No es un órgano que yo pueda convencer que se mueva. No es un músculo de esas características. Hay muchos músculos que yo sí puedo mover. Pero en el caso del esófago, como la gran mayoría o todos los órganos que están dentro del sistema digestivo, que son músculos, yo tampoco los puedo mover de manera voluntaria. El estómago, que ustedes saben que también es un músculo, yo no lo puedo mover. El esófago entonces tiene esta forma, ¿cierto? Que es como un tubo, una cañería que baja hacia el estómago, es un músculo que se contrae y expande para ir haciendo bajar el alimento hasta que llegue el estómago. Estos movimientos que hace el esófago se llaman peristálticos. Ese es el nombre que reciben, peristálticos, pero no dependen de mí. ¿Ya? Son instintivos en mi cerebro, son instintivos en mi funcionamiento como ser humano o como mamífero. No es que yo lo haga voluntariamente. Eso me permite entonces que el alimento, no por gravedad, porque el alimento muchas veces queda atrapado en las paredes del esófago. No es la gravedad que yo me mueva y caiga, es el músculo que lo va tirando hacia abajo. Eso es súper importante. Entonces, principal función del órgano esófago. ¿Cuál será la principal función, la principal importancia? A ver, Damián. Transportar los alimentos.
hacia el Exacto. estómago. Transportar esto que nosotros llamamos el bolo alimenticio desde la esfinge hasta el estómago. Esa es su principal función. Hacer llegar la comida al estómago, como dice Martín por el chat. Después, ¿cuál viene? En orden de cómo llega el alimento. El estómago es quizás el principal órgano dentro de nuestro sistema digestivo. Alguien me decía la semana pasada, la guata, ¿cierto? Es lo que conocemos como la guata. Aunque la guata, cuando uno hablamos y vemos físicamente una persona con guata, no es que solamente sea el estómago, son muchos más órganos del sistema y de otros sistemas, pero el estómago es quizás uno de los principales, en el sentido de que ahí es donde se acumula la comida que nosotros ingerimos. Pero el estómago no solamente acumula, el estómago se preocupa de seguir disolviendo los alimentos que nosotros consumimos. Cuando llega este bolo alimenticio al estómago, empiezan a actuar lo que conocemos como los jugos gástricos, que alguien por ahí dijo alguna vez, los ácidos gástricos. Claro, son jugos con mucha acidez, pero no necesariamente es que hablemos de un ácido. Ya no es un ácido porque si no, no tendríamos estómago. Ustedes saben que el ácido se preocupa de consumir la materia. El ácido, una de las principales funciones que tiene es que logra deshacer un poco la materia independiente de lo que sea y dependiente del ácido que utilicemos. Nuestro jugo gástrico tiene una acidez importante que ayuda entonces a continuar disolviendo el alimento que nosotros consumimos. Como dice ahí la diapo, tiene una forma como de J, ¿cierto? Tiene como una curvita hacia abajo, es simplemente para que no caigan por gravedad directamente los bolos alimenticios hacia el intestino, sino que logre acumularse el alimento en el estómago, y es ahí entonces donde viene la transformación química del sólido que es el alimento a intentar disolverlo aún más para que se nos vaya entonces al intestino delgado. Pero acá hay que entender que el estómago no trabaja solo. Es cierto que está separado de otros órganos o unido solamente por conductos. Por ejemplo, el esfínter es el que une la tráquea, o sea, perdón, el esófago con el estómago. Está unido a otros órganos y eso hace que trabaje en conjunto con otros órganos. Uno de los principales órganos de nuestro organismo es el que luego pasa del estómago hacia abajo con el alimento, que es el intestino delgado. Está unido al estómago a través del duodeno. Así se llama ese pequeño órgano que une el estómago con el intestino delgado. Y este órgano llamado intestino delgado tiene una importancia gigantesca. Mide entre 6 y 7 metros. Imagínense, ustedes la mayoría mide entre 1,40 m, 1,50 m, hay unos más grandes que ya están en el 1,60 m, pero imagínense que esto mide 6 a 7 metros, es decir, es un gran órgano que tiene una forma dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro sistema digestivo, que permite entonces que por mucho rato pase el alimento por ahí. Perdón, al tiro veo lo del chat. Al tiro leo lo del chat, chiquillo.
Ah, ven que me distraen y empiezan a hablar de otras cosas. Concéntrense en la clase, chiquillos. Concéntrense siempre en la clase. Ya, como dice el último párrafo respecto al intestino delgado, tiene vellosidades, ¿ya? Tiene ciertos pelitos en su interior que van atrapando el alimento que por ahí va circulando, que va corriendo. Y eso lo absorbe, ¿ya? Lo absorbe, saca los nutrientes, saca las proteínas y también muchas veces absorbe los lípidos y los glúcidos que vimos, el aceite y el azúcar, y lo lleva ¿a dónde? ¿A dónde creen que el intestino delgado lleva los nutrientes? ¿Hacia dónde los lleva? Yo sé, El intestino grueso. yo sé. Ya. Acuérdense que al intestino grueso lleva ya todo lo que consumió, se va pasando hacia el Los intestino grueso. nutrientes los Pero, lleva a la sangre para que el corazón los bombea a todo el cuerpo, ¿no? exacto, Damián, muy bien. Pero Lo que hace profesor, el intestino yo grueso es intento hablar tomar, y me empiezan a interrumpir. claro, es tomar todos los nutrientes, sean buenos o malos, pero toma todos los nutrientes del alimento y los traspasa a la sangre. Y la sangre se encarga de distribuirlos por todo el cuerpo, sean las proteínas o, como yo les decía recién, o hace un rato, también sean las grasas o los azúcares que no son beneficiosos para nuestro organismo. Nos sirven, sí, pero en exceso nos provocan problemas como la obesidad, como los paros cardíacos, cuando uno se le tapan las venas de grasa, algo que habíamos visto la clase pasada. Esa es la importancia entonces del intestino delgado. El intestino grueso, lo que hace dos cosas principalmente. De todo lo que ya consumió el estómago, o de todo lo que procesó el esófago y el estómago, y consumió el intestino delgado, el intestino grueso lo primero que hace es separar el agua de lo sólido. Y todo lo que es agua, todo lo que es líquido, lo manda a otra parte. Y con esa agua y con el sólido que va subiendo, acuérdense que el intestino grueso sube, después atraviesa todo el organismo y después baja. Lo que hace entonces es formar en sólido como desecho aquello que el cuerpo ya digerió, aquello que ya no utilizó. Es todo aquello que se fue a la sangre y sacamos los nutrientes, todo aquello que quedó, que ya no es útil para nuestro organismo. La principal función del intestino grueso entonces es transformarla en sólido y eliminarla del organismo. Le conocemos también, o conocemos el intestino grueso también, como el colon. Por eso hay un colon ascendente, que es este que está acá al lado izquierdo de su pantalla, que sube, un colon transversal, que está debajo del estómago y del páncreas, que es el que atraviesa el organismo, y finalmente el colon descendente, que es el que lleva hacia el recto aquellas partes que nosotros vamos a desechar. Profesor, Dígame. o sea, una cosa que me acuerdo, creo que cuando era un poco chico, creo que había una enfermedad, creo, que se llama colon. Claro, el colon, como yo te digo, es básicamente el intestino grueso, ¿ya? Son como sinónimos, colon con intestino grueso, porque el intestino grueso, colon, tiene distintas funciones. Eliminar el agua, absorber, o perdón, no absorber, sino que eliminar todo lo que ya fue absorbido, y además tiene algunas bacterias que pueden permitir todavía absorber y mandar a la sangre algunos alimentos que no se han digerido bien en los pasos anteriores del estómago y del intestino delgado. Es muy importante el colon. ¿Han oído hablar? Sobre todo a los que son de mayor edad, sus papás, sus abuelos, de dolor de colon o que tienen inflamado el colon. Sí. El colon es como de las enfermedades más comunes también dentro del sistema de salud en Chile.
¿ya? Y eso tiene que ver con la alimentación, porque el colon no es capaz de deshacerse de todo lo que nosotros comemos. Es capaz, sí, pero también absorbe algunas cosas que son dañinas para el organismo y eso hace que sea un órgano bien sensible. Además está vinculado a la salud mental, al estrés. A veces cuando yo tengo muchas preocupaciones, no he pagado mis deudas, no llegué tarde al trabajo, se me enfermó mi hijo, se me enfermó mi mamá, etcétera, eso afecta también en el funcionamiento del colon, que mezclado a todos estos desechos hace que sintamos dolor, inflamación y a veces enfermedades más graves que vamos a ver más adelante. Devolvámonos después de que ya sabemos que cayó el alimento por el esófago, llegó al estómago, pasó al intestino delgado, pasó al intestino grueso. Pero tenemos dos grandes ayudantes, dos grandes escuderos, defensores del estómago. Uno es el páncreas, ¿ya? El páncreas no es un músculo, es una glándula. Y esa glándula produce secreciones, es decir, produce como ciertos tipos de líquidos. Esos líquidos se suman a los líquidos gástricos y le ayudan al estómago entonces a digerir los alimentos. Esa es la importancia de nuestro páncreas. Es muy importante para la vida humana. De los que nosotros hemos hablado, todos los órganos son fundamentales para la vida humana. Hay algunos que menos. Por ejemplo, la vesícula. La vesícula es muy importante porque ayuda a filtrar los líquidos que entran al estómago. Pero nosotros podemos vivir sin vesícula. También Nos como pueden apéndice. sacar la vesícula. Perdón. Nos pueden extirpar la vesícula sin tener que implantarnos otra. ¿Ya? La vesícula es muy importante, sí, pero podemos vivir sin ella. Lo mismo que está aquí abajo, chiquillos, el apéndice, también es muy importante el apéndice, porque tiene que ver cómo pasan los restos del intestino grueso, del intestino delgado al intestino grueso. Es muy importante para regular ese paso, pero también nos puede dar apendicitis y nos operan y nos sacan el apéndice. Lo sacan del organismo y seguimos funcionando. Ahí ven, son dos órganos con los que podemos vivir sin ellos, pero no podemos vivir sin estómago, no podemos vivir sin hígado, no podemos vivir sin páncreas, y no podemos vivir sin ninguno de los dos intestinos. Entonces, repito, el páncreas es una glándula que secreta, es decir, que transforma ciertas células, ciertas partes de nuestro organismo en líquido y ayuda a formar el líquido en el estómago, ¿ya? Ayuda a formar aquello que va a disolver los alimentos. Y una función similar, pero aquí ya a un nivel mucho más alto, es el hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes del organismo. Metaboliza, es decir, logra transformar, gracias a sus líquidos o a lo que secreta el hígado. Ojo, dentro del hígado no llegan los alimentos, acuérdense, llegan al estómago y después a los intestinos. Pero es muy importante el hígado, ¿ya? Porque regula a nivel sanguíneo todo aquello que nosotros consumimos y desechamos. El hígado, también como el páncreas, ayuda a crear un líquido gástrico, un jugo gástrico, para que pueda funcionar el estómago. Pero el hígado además transporta tanto lo beneficioso para el organismo a la sangre, como desecha lo malo. Y ahí está una de sus principales funciones. La bilis, que ustedes saben está dentro de nuestro estómago y es parte de los jugos gástricos. La bilis, que también es muy ácida, es la que ayuda a desechar aquello que no sirve de los alimentos. Por lo tanto, todo
chiquillos, todo lo que pasa una vez por el estómago, después pasa por el intestino delgado y grueso, a través de la sangre, vuelve a pasar por el hígado. Ya el hígado es el último filtro que nuestro organismo tiene para absorber o desechar los alimentos. Por eso es tan importante. Todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, dijimos que pasa a través del intestino delgado a la sangre. Ok, antes de que se vaya directamente a todas las venas de nuestro organismo, pasa por el hígado. Y el hígado se encarga entonces de volver a descomponer, volver a limpiar. Es decir, nuevamente hace una separación entre lo bueno y lo malo. Mucho, por ejemplo, de lo que nosotros consumimos tiene que ver con químicos que no encontramos en los alimentos. ¿Cuáles son esos? Los remedios. La gran mayoría de los remedios que a veces nosotros tomamos, por ejemplo, cuando ustedes dicen, mamá, me duele la cabeza, mamá, me duele la cabeza, dame un paracetamol. Han oído hablar del paracetamol, ¿cierto? Que sirve y ayuda para controlar los dolores de cabeza. A veces a ustedes les duele la cabeza, ya, tómate la mitad de un paracetamol, o tómate un paracetamol entero. Ese paracetamol baja por nuestro esófago, llega a nuestro estómago, pasa por el intestino delgado, pero muchas veces el organismo no sabe lo que es, no sabe para lo que le sirve. ¿Qué hace el hígado? El hígado es el que lo reconoce. El hígado dice, ah, ya, aquí hay paracetamol, aquí hay sustancias químicas que van a la sangre para aliviar un dolor. El hígado es el que lo transforma. El hígado es el que hace todo el cambio químico para que ese paracetamol llegue a nuestra sangre. Y eso lo hace con la mayoría de los remedios que se consumen. Hay algunos que ese trabajo lo hacen los riñones, pero son muy poquitos. La gran mayoría es el hígado. Por eso el hígado a veces es tan sensible, porque pasan por ahí todos los alimentos, todos los remedios, y el hígado tiene que saber absorberlos o desecharlos. Por lo tanto, el hígado es nuestra última barrera. Todo lo nocivo, el hígado lo limpia para que pase a la sangre. Por eso es tan importante el hígado. Profesor, Dígame. profesor, el hígado es como si fuese un filtro. Deja todo lo malo afuera y todo lo bueno adentro. Exacto. Muy bien. El hígado, ¿cierto? Funciona como eso. Es la última barrera. Antes ya hizo la limpieza el estómago, que lo disolvió, el intestino delgado, que lo tiró para la sangre, el intestino grueso, que se eliminó lo que nos sirve, pero una vez que el intestino delgado entra en contacto con el hígado, le dice, por favor, si se me pasó algo, ayúdeme. Quizás yo no fui capaz, le dice el intestino delgado, de absorberlo todo. Usted ayúdeme. Eso lo hace el hígado. Y el hígado vuelve a ver lo que sirve y lo que no sirve. Por eso es tan importante. Por eso es uno de los órganos más sensibles que tiene el sistema digestivo. Dígame, Violeta. Yo me tomo, en total me tomo 2 paracetamoles, no 1. Ya pues, ve, eso puede llegar a provocar un riesgo cuando uno consume, primero, muchos remedios, y a veces cuando uno consume más de la dosis que es necesaria. Nuestra sangre es capaz de absorber cierta cantidad de medicamentos. ¿Por qué? Porque el hígado lo filtra. Es que, tío, yo normalmente... Por ejemplo, si yo me tomo un paracetamol para el dolor de cabeza, ya, el hígado le va a dar la instrucción a la sangre y lo distribuye, ¿cierto? Por todo el cuerpo. Si yo me tomo 2, va a decir, a ver, pero un momentito, usted pesa 30 kilos, ¿para qué quiere 2? Usted pesa 35, con 1 le alcanza. Por lo tanto, se hace trabajar más al hígado. ¿Y qué pasa si yo me tomo 20 paracetamol? Debería pensar como unos 1000 kilos para tomarse Claro, 20. y por eso, si yo me llego a tomar 20 paracetamol,
ahí lo que dice el hígado colapsa. Dice, momento, ¿por qué me mandan tanto si no le puedo enviar tanto a la sangre? Y ahí vienen los envenenamientos por sobredosis de un químico que Eso es no lo que- debería estar en nuestro organismo. El químico, Tío. entonces, última barrera. Ya, dígame. Tío, es que yo normalmente me tendría que tomar 3 remedios Ya, al día. Y yo me tomo como medio remedio porque no me gustan. ya, pero bueno, ahí lo importante es siempre hacer caso a los doctores y a nuestros padres, ¿cierto? Que son los que nos dan los remedios. Yo, es que por la Segundo, doctora yo ya estaría allá en el cuidarse hospital. mucho, cuidarse mucho para evitar tener que tomarlo. Pero bueno, a veces es necesario y tenemos que hacerlo, pero acuérdense siempre de que la parte de nuestro cuerpo que recibe todo lo que nosotros consumimos es el hígado, ¿ya? Así que por eso tenemos que cuidarlo, porque sin hígado no hay que vivir. O sea, no se puede vivir. Ya, chiquillos, otro importante, que no lo habíamos hablado tanto antes, está un poquito detrás, como al costado izquierdo del hígado, ¿ya? Y del páncreas. Debajito del estómago está el vaso. ¿Qué hace el vaso? Filtra y destruye las células sanguíneas viejas y dañadas. El vaso es el que nos permite que todo lo que nosotros comemos y que ya pasó por el esófago, el estómago, el intestino, el hígado, el vaso nos dice, momentito, esto puede provocar alguna infección en nuestro organismo. Ayuda a que los glóbulos blancos, que son aquellas partes de la sangre que nos ayuda a defendernos de las infecciones y de las bacterias, sean producidas de mejor manera. El vaso es aquello que nos ayuda mucho, entonces, a impedir que entren alimentos que nos provoquen enfermedades o productos que nos provoquen enfermedades. Ahí están, entonces, así como los glóbulos blancos, también están los glóbulos rojos, que son lo que le da el color a la sangre, el rojo, pero además el que nos ayuda a cicatrizar cuando tenemos una herida. Es parte del sistema digestivo, el vaso, pero también es muy importante dentro del sistema circulatorio, es decir, aquel que lleva la sangre del corazón a todo nuestro organismo, ¿ya? Así que también el vaso es muy importante. Leamos acá, chiquillos, algunas de las enfermedades que puede provocar o que se pueden provocar dentro del aparato digestivo. Profesor, Dígame. ¿le puedo decir algo al Gustavo? Porque piensa que si toma mucho remedio el Gustavo, piensa que es como si fuese una droga, el Gustavo se piensa. Pero los remedios son diferentes de las drogas tienen químicos que hacen como que te sentáis feliz, ¿ya? Y eso te deja adicto, el remedio, algunos no hacen eso, no Remedio, todos. si tú tomas mucho remedio, ¿por qué te trae droga? Si tú tomas mucho remedio, este te va a dejar adicto o si no te va a matar al instante. No te envenena. Ya, chiquillos, Exacto. a A ver. eso me refiero. Me encanta este intercambio de opiniones y me encanta que puedan debatir. Esa es la idea. Muy bien. Chiquillos, tienen que entender ustedes, primero, cuál es la definición de droga. Droga es toda aquella sustancia externa al cuerpo que produce un cambio en nuestro organismo. Eso es droga, ¿ya? La droga es todo lo que ingresa y produce un cambio. Droga son también los remedios. Todo medicamento es una droga. Todo medicamento es un compuesto químico que se separó, la mayoría, de alguna planta, de alguna hierba, de alguna, qué sé yo, de algún vegetal o de algún animal, y se concentró, se modificó químicamente e ingresó a nuestro organismo. Hay otras que nosotros no necesitamos pasar por la transformación química. Hay drogas que se consumen directamente de como la naturaleza las otorgó.
todo eso puede cambiar el funcionamiento de nuestro organismo. Esa es la droga. Por lo tanto, ¿los medicamentos son drogas? Sí, pero son drogas que buscan un beneficio para nuestro organismo, como el paracetamol, como la aspirina, como todo lo que ustedes más o menos quizás a la edad de ustedes conocen, los jarabes para la tos, todo eso son drogas. Lo que pasa es que hay que consumirlas según la prescripción médica, porque si abusamos de ese consumo de medicamentos, obviamente nos va a provocar un daño en el organismo. Y las otras son las que conocemos nosotros como las drogas ilegales o recreativas. Y ahí ustedes saben que entra la pasta base, la marihuana, la cocaína, el alcohol, ¿cierto? Que son drogas, son sustancias químicas o sustancias naturales con compuestos químicos que afectan el funcionamiento de nuestro organismo, ¿ya? Así que tanto remedios como lo que llamamos nosotros drogas es lo mismo, pero la diferencia principal es que los medicamentos están prescritos por un profesional de la salud que nos dice para qué pueden servir. En cambio, las drogas recreativas no producen, la gran mayoría, un alivio a condiciones de salud. No ayudan a nuestro organismo, sino que provocan muchas veces cambio al sistema cerebral, a nuestro sistema nervioso, que es lo que llamamos las alucinaciones o cambio en el estado de nuestro pensamiento, pero que aún así también hacen daño en nuestro organismo. No hay ninguna droga que no cause daño. Todas las drogas causan daño, sean remedios o sean recreativas. Nosotros, como seres humanos, tenemos que saber entonces a qué nos exponemos a consumir esto. Los remedios muchas veces, como yo les mostraba recién, puede que nos provoquen un daño al hígado, pero nos generan un beneficio en otro aspecto de nuestra salud. Si yo tengo una enfermedad grave, hipertensión, cáncer, sobrepeso, diabetes, necesito consumir esos remedios. Son drogas, pero los necesito consumir para mantenerme sano o para por lo menos aminorar los efectos de mi mala salud y seguir sobreviviendo. El otro son las drogas que también traen elementos químicos que pueden producir más que nada no beneficios para el organismo, sino que perjuicios para el organismo, ¿ya? Chiquillos, a ver, se nos está acabando el tiempo y me han escrito harto, si oye, ¿nos podemos adelantar un poquito en la hora, chiquillos? Donde, yo sé que estamos un poquito avanzados en la hora, pero como yo al principio siempre hago una charla, nos podemos también extender un poquito más. Ya, chiquillos, lo importante, y yo creo que esto lo vamos a dejar para el próximo lunes, porque ya de verdad que se nos acabó el tiempo. Lo importante, tenemos un sistema digestivo con órganos distintos, cada órgano cumple su función dentro del organismo, todo esto a nivel químico y celular y biológico, y además podemos sufrir algunas enfermedades que las podemos incluso detallar más adelante. ¿Quién me estaba hablando? Yo, es que, o sea, ¿por qué hay algunos remedios que pueden hacer segundo efectos? Lo que pasa es que todos los remedios tienen una composición química que pueden producir daño en ciertas partes de nuestro organismo. Todos los remedios tienen y han sido probados y aprobados por distintas instituciones a nivel mundial y nacional. Pero todos pueden provocar cierto tipo de cosas mínimas, muy mínimas, por ejemplo, cuando nos vacunamos. Cuando ustedes se han vacunado, ¿les duele un poquito el hombro? Sí. O puede que un día les duela la cabeza y estén un poquito resfriados, con fiebre. Sí, después de vacunarme me duele un poquito la cabeza. Es un efecto ¿Cierto? secundario. Por eso, todo
Todos los remedios tienen efectos secundarios, que se llaman. Es decir, tienen algo que cambia en nuestro organismo. Pero nosotros si consumimos remedios es porque esos efectos secundarios son muy menores al beneficio que nos causa el remedio que estamos tomando. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Chiquillos, ¿nos despedimos hoy día? ¿Les Una parece? cosa, profesor, muy